El 24 de junio, la Iglesia celebra la solemnidad del nacimiento de Juan el Bautista, y el evangelio que toca para esa celebración es el de Lucas 1, 57 al 66 y 80. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías, como a su padre. Pero la madre intervino diciendo: «No, se va a llamar Juan». Le replicaron: «Ninguno de tus parientes se llama así». Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: «Juan es su nombre». Todos se quedaron extrañados e inmediatamente se le soltó la lengua y la boca y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea, y todos los que oían reflexionaban diciendo: «¿Qué va a ser de este niño?», porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y su carácter se afianzaba. Vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel. Además de Jesús y de María, Juan el Bautista es el único santo cuyo nacimiento celebramos, pues normalmente la Iglesia celebra el día de la muerte de un santo, por ser ese el día de su nacimiento a la vida eterna. Pero entonces, ¿por qué la Iglesia le da un honor tan especial a Juan el Bautista? Para responder esta pregunta es necesario entender primero quién fue Juan. Sin duda fue un personaje muy destacado en tiempos de Jesús. Los evangelios nos lo presentan con una misión muy clara: anunciar la inminente venida del Mesías, anunciar que el reinado de Dios está cerca y anunciar la urgencia de arrepentirse de los pecados y convertirse. Y como señal de esta conversión, bautizarse. La Iglesia entiende que el Bautista anuncia la pronta aparición pública de Jesús y por tanto lo considera su precursor. A Juan se le conoció como el Bautista, pues mediante el bautismo con agua en el Jordán preparaba al pueblo para el inicio del reinado de Dios. La conversión, con su consecuente bautismo, alista el corazón de los hombres para que reciban la buena noticia de Jesús. Juan debió ser sin duda sumamente carismático, fuerte y lleno de energía. Tenía una predicación exigente y desafiante, y a pesar de su carácter fuerte, mucha gente lo seguía, pues estaba convencida de que era un profeta que venía de parte de Dios, y muchos creían en él. Por su mensaje y su manera de hablar, atraía mucho a la gente, y entre quienes se sintieron atraídos por él estuvo Jesús. Jesús debió quedar impresionado al escuchar a Juan, al punto de decidir hacerse bautizar por él, indicándonos de esta manera que él también compartió su mensaje. Juan debió ser tan fuera de serie que la gente pensó que podía ser el Mesías esperado, pero los evangelios insistirán repetidas veces en que él no es el esperado, que él es solo el precursor y que el Mesías es Jesús. Y Jesús es tan grande que el Bautista no será capaz ni siquiera de desatarle la correa de sus sandalias. Sin embargo, los evangelios reconocen que Juan viene de parte de Dios y que es uno de los grandes de Israel, tanto que Jesús mismo llegará a afirmar que entre los nacidos de mujer no hay ninguno más grande que Juan. Por eso, en la iglesia naciente, Juan tendrá un lugar muy especial. Recordemos que según Lucas, 6 meses después de anunciarle a Zacarías el nacimiento de Juan, el ángel Gabriel le anunció a María el nacimiento de Jesús. Y como saben, la Iglesia celebra el nacimiento de Jesús en la fiesta agrícola más importante del año, que es el solsticio de invierno en el hemisferio norte, y que cae en Navidad. Luego, si el Bautista nació 6 meses antes del nacimiento de Jesús, la Iglesia dedicará la segunda fiesta más importante del calendario agrícola de la antigüedad, que es el solsticio de invierno del hemisferio sur, y que es 6 meses antes de Navidad, para celebrar el nacimiento del bautismo. Y esta fiesta cae el 24 de junio. Veamos ahora el texto.
El nacimiento del Bautista nos lo describe Lucas en su primer capítulo, y solo nos dice que a Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Pues el relato se va a concentrar en lo que sucedió en torno al nombre que le pondrá. Pero ¿y por qué en esta fiesta del nacimiento de Juan la Iglesia se concentra en lo sucedido en torno a su nombre? ¿Cuál es la importancia de su nombre? Como saben, en el pueblo de Israel, la imposición del nombre era algo muy significativo, pues indicaba la misión que el niño tendría en su vida, o más bien, expresaba el deseo de los padres acerca del futuro de su hijo. Bueno, pues, el nombre Juan, en hebreo, significa Dios es propicio, o Dios ha tenido compasión, o Dios ha tenido misericordia. Probablemente el nombre Juan aluda a la compasión que Dios tuvo por la situación de la anciana y estéril Isabel, pues que una mujer no pueda tener hijos era muy mal visto por el pueblo, y significaba que no era bendecida por Dios. Pues Dios tuvo compasión de Isabel y en su ancianidad le regaló un hijo. Pero tal vez el nombre también aluda a la compasión que Dios tuvo de su pueblo a causa de la situación en la que se encontraba, sufriendo bajo el yugo del Imperio Romano. Israel entendía que sus pecados debían ser muy grandes para encontrarse en una situación así. Pero, si bien el nombre es importante, el texto muestra que el deseo de los padres por llamarlo Juan va mucho más allá del mero significado del nombre, y tiene que ver con la actitud que todos debemos tener en la vida. Veamos más en detalle el texto. Lucas nos dice que, llegado el día del nacimiento, Isabel dio a luz un hijo y que la noticia corrió por el lugar como reguero de pólvora, pues había sucedido algo increíble. Una anciana y estéril había dado a luz un niño. Dice el texto que se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban a causa de esta bendición de Dios. Lo cierto es que siempre que Dios interviene, produce una extraordinaria alegría. Y entonces, siguiendo con la costumbre de Israel, cumplidos los 8 días, fueron al templo para circuncidar al niño y ponerle su nombre. Pues así como a nosotros se nos pone el nombre en la ceremonia de nuestro bautismo, así también, en el pueblo de Israel, la imposición del nombre tenía lugar en la ceremonia de la circuncisión a los 8 días de nacido. Lo característico y particular del texto del Evangelio de hoy es la discusión que se generó con respecto al nombre que le pondrán al recién nacido. Dice el texto que la gente lo llamaba Zacarías como a su padre, pero la madre intervino diciendo, no, se va a llamar Juan. Ellos le replicaron, pero ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase, y Zacarías pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Y todos se quedaron extrañados. El problema acá es que el niño que ha nacido era el primero, el primogénito, y la costumbre judía era que el hijo mayor se llamase como el padre. Por eso la gente decía, se llamará Zacarías. Sin embargo, como nos dice Lucas en 1:13, Dios por medio del ángel le había indicado a Zacarías que quería que su hijo se llamase Juan. Es decir, su voluntad era llamarlo Juan. Por eso Isabel, yendo contra toda costumbre judía, pide que se le llame Juan. La gente se sorprende y critica a Isabel, pues Isabel no solo se oponía a seguir la costumbre de ponerle el nombre del padre, sino que ni siquiera quería ponerle un nombre que hubiese en la familia. Pero lo único que deseaba Isabel era ponerle el nombre que Dios quería. Pues para Isabel, lo único que vale y lo único que importa es hacer la voluntad de Dios a una costa de ir contra las costumbres del pueblo. Pero esto la gente no lo entiende. Entonces, desconcertada y contrariada, la gente va a buscar a Zacarías para preguntarle qué nombre quería que se le pusiese a su hijo. Ellos esperaban que Zacarías confirmase la costumbre y contradijese a su mujer. Pero el texto nos dice que Juan, tomando una tablilla, escribió, Juan es su nombre.
Y entonces Lucas nos dice que todos quedaron extrañados. El Evangelio de hoy nos quiere enseñar que debemos hacer siempre la voluntad de Dios, aunque vaya contra toda costumbre y aunque se opongan quienes nos rodeen. La decisión de Isabel y Zacarías fue hacer la voluntad de Dios a pesar de lo que la gente piense y diga. Pues cuando uno hace la voluntad de Dios, Él hará cosas extraordinarias en la vida de uno que serán causa de admiración de los demás. Dios podrá hacer milagros, como se los hizo a Zacarías, pues nos dice el texto que inmediatamente se le soltó la boca y la lengua, y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Y noten que lo primero que hizo Zacarías al hablar fue bendecir y agradecer a Dios. El texto termina diciéndonos que los vecinos quedaron sobrecogidos, y corrió la noticia por toda la montaña de Judea, y todos los que lo oían reflexionaban diciendo, ¿qué será de este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. En conclusión, una de las enseñanzas principales de la celebración del nacimiento de Juan es darnos cuenta de la necesidad de hacer en todo la voluntad de Dios, para que su deseo de que todos vivamos se pueda realizar. Debemos hacer como lo hicieron los padres del Bautista, y a veces ir en contra de la resistencia y la presión de los familiares y amigos. Pues esto mismo hará Juan durante su vida pública, y lo mismo hará Jesús. Hacer la voluntad de Dios significa colaborar con Dios para ayudar a transformar el mundo y hacer de este un mundo bueno para todos, sabiendo que los beneficios positivos de hacer lo que Dios quiere son innumerables. En el caso de Zacarías fue el milagro de volver a hablar. Que en esta fiesta que celebramos se reafirme en nosotros el deseo de ser siempre lo que Dios quiere, aunque hacerlo no sea siempre sencillo. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.